La escritora que más me gusta, Laura Gallego. Laura Gallego es una escritora referente en la literatura juvenil actual. Empezó a escribir a los 11 años, cuando emprendió un proyecto con una amiga suya que resultó en una novela de casi 300 páginas. La historia trataba sobre un mundo donde todo estaba relacionado con los horóscopos. Aquel manuscrito nunca llegó a publicarse, pero desde entonces la joven Laura ya sabía que quería ser escritora. Laura Gallego es un ejemplo de perseverancia, pues por más que escribía, las editoriales rechazaban sus textos y no ganaba ningún concurso. Comenzó a publicar a los 21 años, cuando ganó el premio El barco de vapor con su novela Finismundi, la 14ª que había escrito en 1999. 3 años más tarde, volvería a hacerse con el mismo galardón con La leyenda del rey errante. Desde entonces no ha dejado de publicar, destacando su saga Memorias de Idún y mi novela favorita, Donde los árboles cantan, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2012. Pero si por algo le asigno este puesto a Laura Gallego, es porque ella me enseñó a amar la lectura. Recuerdo estar en la biblioteca de mi pueblo con 11 años. No tenía muy claro qué me gustaría leer, pero las historias de fantasía siempre habían sido mis favoritas. La bibliotecaria me recomendó leer algo de esta autora. El momento en que mis dedos se posaron sobre un tomo de Crónicas de la Torre marcó un gran cambio en mi vida. Era la primera novela de más de 200 páginas que me enganchó y me leí del tirón. Todo empezó con Fenris el elfo. Después llegó La emperatriz de los etéreos y antes de que me diera cuenta ya me había embarcado en el viaje más apasionante de mi vida, el que me ha convertido en quien soy, el viaje de la lectura. Así que, aunque probablemente no llegues a escuchar esto, gracias, Laura Gallego. La escritora que no me gusta tanto, Carmen Laforet. Carmen Laforet ganó el premio Nadal en 1944 con su novela Nada, su obra más conocida. Se trata de una novela existencialista, de esas que tras la Guerra Civil Española mostraban el descontento con el régimen desde la perspectiva de la angustia emocional de sus personajes, pues la gran censura de la época impedía una crítica abierta al gobierno. Nada nos cuenta la historia de una joven estudiante universitaria que va a vivir a Barcelona con unos parientes. Se trata de una familia burguesa venida a menos, donde todo son apariencias y la hostilidad se respira en cada página. Si habéis leído Cumbres borrascosas, entonces os haréis una idea de los conflictos familiares que se ven en Nada. La novela de Laforet está llena de relaciones tóxicas, violencia de género, odio y rencor, en la que una familia burguesa trata de aparentar de puertas para afuera que vive bien, mientras que en realidad nadan en la miseria. Nada es una novela importante y representativa de uno de los movimientos más destacados de la literatura española del siglo XX, pero a mí no me gustó. Después de leer la novela me llevé exactamente eso, nada. No terminé de empatizar con la protagonista y me pareció que Laforet solo nos presentaba un ambiente lúgubre y deshumanizado en el que había poca evolución de los personajes principales, más allá de la ruptura de la protagonista con su familia al final de la novela. Hay historias que generan sentimientos desagradables pero que nos enseñan algo o nos remueven en el buen sentido. En este caso, a mí solo me quedó un vacío después de leer la novela, aunque quizá fuera precisamente ese su objetivo. La escritora que se adelantó a su época, Gertrudis Gómez de Avellaneda. Gertrudis Gómez de Avellaneda nació en Cuba en 1814. En 1836 su familia partió hacia Europa. Tras vivir un tiempo en A Coruña y Andalucía, la autora, que por entonces ya había escrito diversos poemas, se mudó a Madrid. Allí fue donde escribió su más famosa novela, por la cual le concedemos este puesto, Sap, publicada en 1841, que es considerada la primera novela antiesclavista publicada en lengua española. El título hace referencia al apodo que recibe un esclavo llamado Bernabé, el cual se enamora de la hija de su amo, Carlota. La novela es una historia de amor no correspondido que mezcla características del romanticismo y del realismo. Resulta curioso que Sap, pese a ser esclavo, sabe leer y escribir y disfruta de la lectura.
La autora nos lo presenta como un hombre culto, igualándolo en el intelecto a los hombres blancos. Esto resulta muy llamativo desde el contexto de Avellaneda, pues la autora, hija de un oficial naval y una criolla, vivió su infancia en un entorno en el que la esclavitud estaba normalizada. Resulta sorprendente y todo un adelanto teniendo en cuenta el entorno en el que vivió, que escribiera una novela de carácter abolicionista y que dotara a su protagonista de inquietudes intelectuales. Como curiosidad, la autora presentó en 1853 su candidatura a la Real Academia Española. Por desgracia, fue rechazada. No sería hasta 1979 que una mujer, Carmen Conde, formaría parte de la RAE como académica. La escritora que tuvo que demostrar que era escritora, María Lejárraga. María Lejárraga, antes de dedicarse completamente a la literatura, trabajó como profesora de inglés en la Escuela de Institutrices y Comercio. Tras la mala acogida de su primera obra, Cuentos breves, en 1899, empezó a publicar empleando el nombre de su marido como seudónimo, Gregorio Martínez Sierra. María colaboró junto a su marido en la creación de diversas revistas literarias, Vida Moderna, Helios, Renacimiento. De esta última, la autora realizó traducciones al inglés y al francés. La vida de María Lejárraga respira literatura en cada palabra de su biografía. Es conocida por su amistad con Juan Ramón Jiménez y su colaboración con Manuel de Falla en la creación de El amor brujo, una combinación de danza, música y teatro. María Lejárraga tuvo que luchar porque se reconociera no solo la autoría de sus obras, sino también sus derechos sobre las mismas. Su esposo, Gregorio, redactó un documento en 1930 en el que reconocía la coautoría de su mujer, pero seguía sin concederle los derechos de las obras. Tras la muerte de su marido, la dramaturga empezó a publicar bajo el nombre de María Martínez Sierra y reclamó los derechos de autor que habían pasado a manos de la hija extramatrimonial de Gregorio. Tras el estudio de la correspondencia mantenida entre Lejárraga y su marido, se reconoció que ella era la única autora de las obras de teatro, entre las cuales se encontraban grandes éxitos como Canción de cuna, estrenada en 1911, que ganó el premio de la Real Academia Española a la mejor obra de esa temporada teatral. Gregorio no fue el único que quiso apropiarse de los escritos de Lejárraga. La autora envió a Disney en 1951 un cuento sobre un perro que se enamoraba de una gata. El manuscrito fue rechazado y en 1955 se estrenó La dama y el vagabundo, que ofrecía una historia muy similar a la de Lejárraga. La vida de esta autora estuvo llena de obstáculos, desde su lucha por los derechos de autor hasta su exilio tras la Guerra Civil Española. Fue diputada del PSOE y una defensora de los derechos de la mujer. Si esta autora está aquí es por un documental de RTVE que me encantó, A las mujeres de España, María Lejárraga. Totalmente recomendado si mi estimado espectador desea aprender más sobre ella. La escritora activista feminista Louise May Alcott. Louise May Alcott nació en 1832, en Boston. Heredó de sus padres el compromiso por el abolicionismo de la esclavitud y el sufragio femenino. Alcott trabajó como maestra, costurera y escritora para ayudar económicamente a su familia. Bajo el seudónimo de A.M. Barnard, publicó novelas de estilo gótico, siendo la venganza un tema recurrente de las mismas. Pero por si algo destaca Alcott como autora es por Mujercitas, la novela en parte autobiográfica que narra la vida de 4 hermanas en Massachusetts, Meg, Beth, Amy y Joe. La obra muestra escenas cotidianas de la infancia de estas 4 hermanas, cada una con sus sueños y aficiones particulares. La guerra de secesión se muestra como telón de fondo, aunque no llega a mencionarse directamente en la novela. Los ideales de la familia March reflejan los de la propia autora y sus progenitores. Además, Joe comparte con Alcott el sueño de ser escritora. Más tarde se publicaría Aquellas Mujercitas, que cuenta la historia de las protagonistas de la entrega anterior al llegar a la edad adulta, y otras obras relacionadas con los personajes de la saga. La autora fue una pionera del feminismo. Colaboró con el periódico feminista The Women's Journal,
asistió al Congreso de la Mujer de Nueva York en 1875 y luchó por el voto femenino. Louisa May Alcott fue enfermera durante la Guerra de Secesión. En esa época contrajo el tifus y fue tratada con mercurio, el cual le causó la muerte en 1888. La figura de Louisa May Alcott continúa muy presente en las librerías, donde siempre se cuenta con alguna edición del renombrado clásico Mujercitas, y también en el cine, contando con varias adaptaciones cinematográficas de su obra. La escritora con una vida trágica, Renée Vivien. Renée Vivien, nacida Pauline Meriton, es una poetisa nativa de Inglaterra cuya obra fue escrita íntegramente en francés. Cuando tenía 21 años heredó la fortuna de su padre y se mudó a París. Vivien era una artista bohemia de gustos extravagantes, incluso llegaba a vestirse de hombre, y muy culta. Viajó por todo el mundo, China, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente. Se la conoce como la musa de las violetas. Muy probablemente su amor por estas flores se debía al amor hacia una amiga de su infancia llamada Violet Shigito. Dicha relación nunca llegó a ser más que un deseo secreto, pero marcó profundamente a Vivien. De hecho, la autora inició una relación con la escritora estadounidense Natalie Barney y un año después Shigito falleció, lo cual afectó mucho a Vivien. La relación con Natalie Barney fue tortuosa y Vivien terminó abandonándola. A pesar de la ruptura en 1901, Barney siguió presionando a Vivien para volver con ella. Después mantuvo una relación con la baronesa Hélène de Zuilen, una mujer por entonces casada y con hijos. Más tarde empezó a cartearse y a verse clandestinamente con Kerime Turkan Pasha, esposa de un diplomático otomano. Ambas relaciones terminaron en rupturas que perjudicaron la salud mental de la autora y contribuyeron a precipitarla en una espiral de alcohol, drogas y sadomasoquismo. Vivien intentó quitarse la vida con Laudano en 1908, acosada por las deudas y atormentada por las rupturas. Tras ingerir el hipnótico, se tumbó con un ramo de violetas sobre el pecho. Sobrevivió el encuentro con la muerte, que vendría a llevársela de este mundo el 18 de noviembre de 1909. Su cuerpo y su mente devastados por la anorexia, la drogodependencia y la neumonía. Renée Vivien es el arquetipo de artista atormentado y estrafalario. Como tantos de sus contemporáneos, se entregó al arte y a la vida al margen de lo convencional. Una biografía fascinante, una rebeldía que nos atrae, pero por desgracia, una vida de desasosiego y tragedia. La escritora más traviesa, Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Ramírez de Asbaje, desde muy pequeña, mostró gran interés por la lectura. Leyó clásicos griegos y romanos, además de teología. Incluso llegó a proponer ir a la universidad vestida de hombre, puesto que las mujeres tenían prohibido acceder a la misma. Entre 1664 y 1665 formó parte de la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. La virreina Leonor de Carreto se convirtió en una de sus más importantes mecenas. Juana destacaba por su intelecto y sus creaciones literarias. Tras su etapa en la corte, la autora ingresó en la Orden de San Jerónimo, en la que permaneció el resto de su vida. Fue entonces cuando adquirió el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. La autora cultivó el teatro y la poesía, siendo uno de sus temas destacados la decepción amorosa. Se especula que un episodio así fue lo que la impulsó a elegir la vida monástica. Fue criticada por dedicarse a temas mundanos y la instaron a centrarse en su labor religiosa. Ella, en respuesta, defendió sus inquietudes intelectuales y la educación de la mujer. Llegó a decir de sí misma que era la peor de todas, y por eso, por ser la peor de las monjas, recibe el puesto de la escritora más traviesa. Hacia 1693, Sor Juana dejó de escribir. No se sabe exactamente qué la motivó a tal decisión. Algunos dicen que decidió dedicarse por entero a su labor religiosa, mientras que otros opinan que fue coaccionada para dedicarse a tareas consideradas propias de una monja. Finalmente murió de una enfermedad en 1695.
La escritora que puso las cosas patas arriba, Colette. Si tengo que pensar en una escritora escandalosa, esa sería Sidonie Gabrielle Colette. Colette contrajo matrimonio en 1893 con Henri Gautier-Villars, apodado Willy, un escritor que pagaba a otros para que escribieran sus novelas. Willy instó a Colette a escribir sus historias de la escuela para tener una nueva novela que vender. Resultó que fue todo un éxito. La obra Claudine en la escuela estaba basada en la propia vida de Colette, al igual que las entregas posteriores, Claudine en París, Claudine casada y Claudine se va. Su matrimonio fue de todo menos sosegado. Hubo múltiples infidelidades por ambas partes. Colette se fue distanciando de su marido hasta que se divorciaron en 1906. Pero ahí no acaba el escándalo de la vida de Colette. No solo era una mujer bisexual y divorciada a comienzos del siglo XX, sino que además tenía un gusto por la ropa de hombre y el cabaret. Vivió un tiempo como actriz y sus experiencias en el mundo del teatro quedaron reflejadas en su obra La Vagabunda de 1910. Su representación más famosa quizás sea Rêve d'Égypte, Sueño de Egipto, estrenada en 1907 en el Moulin Rouge. La obra la protagonizó junto a su amante Mathilde de Morny. En ella, Mathilde, interpretando un egiptólogo, despierta con su beso a la princesa del antiguo Egipto, interpretada por Colette. La representación fue todo un escándalo. Colette es un ejemplo de rebeldía contra la norma, una mujer inconformista que sacudió los cimientos de la sociedad en la que vivía y por eso se ha ganado este puesto. La película Colette refleja muy bien esta vida de escándalos y tiene un vestuario que es simplemente sublime. Y por cierto, Keira Knightley encarna el papel protagonista. La escritora con mala suerte, Jane Austen. Jane Austen, autora del romanticismo inglés, escribió 6 novelas: Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, La abadía de Northanger y Persuasión, varias de ellas adaptadas al cine. En su obra predomina el ambiente campestre de la Inglaterra de principios del siglo XIX. Son un reflejo de la vida cotidiana de la burguesía rural, con toques de humor e ironía. Hay también cierta intención didáctica en sus novelas. Nos ofrece un modelo de conducta de acuerdo a su época a través de la forma en la que los personajes resuelven los conflictos. El elemento central de todas sus obras es una historia de amor que pasará por diversos obstáculos, pero que siempre tendrá un final feliz. Lo curioso es que la vida de Jane Austen no podía estar más lejos de este tópico. No se sabe que fuera cortejada por ningún hombre, más allá del interés amoroso hacia Thomas Lefroy cuando tenía 20 años. La película La joven Jane Austen especula sobre este episodio de su vida y nos trae una historia romántica basada en la propia biografía de la autora que recuerda mucho a Orgullo y Prejuicio, salvo por el hecho de que este romance nunca llegó al y vivieron felices. Resulta chocante que una autora dedicada a escribir historias de amor no tuviera la suya propia, más allá de los leves indicios que hemos comentado. Tal vez Jane prefería la libertad de su vida de soltera, o tal vez nunca encontró a un hombre que acelerara su corazón. En algún lugar recuerdo haber leído que la autora se pasó toda la vida buscando a su particular Darcy, el protagonista de Orgullo y Prejuicio. Si de verdad fue así, desde luego tuvo muy mala suerte. Escritora amiga de sus amigos, Las sin sombrero. Un destacado episodio de la historia de la literatura española es el de la generación del 27. Conocida como la generación de la amistad, incluye poetas destacados como Lorca, Alexandre, Cernuda, Salinas, Alonso... Espera. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Acaso en un grupo tan extenso de talentosos escritores no podía encontrarse una sola mujer? Los libros de texto tienden a olvidarlas, pero estuvieron allí. Ernestina de Champurcín, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Margarita Manso, Maruja Mayo. Y sí, querido espectador,
esta etapa de nuestro viaje literario no está dedicada a una escritora en concreto, sino a todo el grupo de artistas y escritoras conocido como las sin sombrero, las coetáneas de la generación del 27. Adoptaron este nombre en homenaje a un acto de protesta acontecido en la Puerta del Sol de Madrid a comienzos de los años 20. Maruja Mayo, Margarita Manso, Federico García Lorca y Salvador Dalí se quitaron los sombreros como símbolo de protesta. El escándalo estaba servido y se convirtió en el símbolo de una generación de mujeres artistas que cultivaron diversas disciplinas: escultura, pintura, poesía, novela. Lucharon por abrirse camino en una sociedad que no se lo puso nada fácil y cayeron en el olvido tras la Guerra Civil. Es ahora que su papel se está reivindicando y que está empezando a reconocerse su contribución al arte y la literatura españolas. Y por eso merecen el puesto de escritoras y artistas amigas de sus amigas.